Vivimos en un mundo inseguro. La incertidumbre y el temor reina por doquier. Y ante todas las interrogantes del ser humano, la Santa Biblia es el libro donde encontrarás la respuesta y, por sobre todo, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Conoce más de la palabra de Dios y el secreto para disfrutar de paz y felicidad junto a los pastores Luis Guerra y Walter Flamenco. Aquí comienza Biblia Fácil, verdades para el tiempo del fin. ¿Qué tal, amigos? Es un privilegio estar nuevamente con ustedes en otro programa más de Biblia Fácil con la temática Verdades para el tiempo del fin. Y estamos, como acostumbramos, con nuestro compañero Walter Flamenco. Walter, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Luis. Gracias a Dios. Muy bien. ¿Estamos preparados para el tema que vamos a estudiar? Sí. Bien, amigos, queremos que antes de iniciar tú puedas usar tu teléfono o tu dispositivo y puedas enviar el link a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tus familiares. Compártelo, por favor, a través de YouTube o a través de Facebook. Puedes poner Visión Global Media, Visión Global, también puedes usar el 90.1 o los 90.1, el dial de la radio. Invita a otras personas para compartir este estudio o esta conversación que vamos a tener sobre un tema muy importante. De paso, Walter, ¿cuál es el tema que vamos a estudiar en esta hora? Hoy nos toca, Luis, estudiar la lección número 8, que tiene como título Un día para recordar. Qué interesante, bonito título. Muy interesante. Y hablando de recordar, voy hacia mi niñez porque considero que viví una de las experiencias más hermosas, especialmente al hablar de un día. Yo recuerdo que durante la semana, tanto mis padres como con mis hermanos, hacíamos las actividades regulares, íbamos a la escuela, las compras, mis padres iban a trabajar, pero llegaba un día, el día viernes, en el cual ellos comenzaron a inculcarnos algo diferente desde temprana edad. Yo recuerdo que mi madre el día viernes, ella nos enseñó a que ese día por la tarde nosotros comenzábamos a preparar ya el ambiente porque venía un día especial y teníamos que dejar todo, aunque ya se había hecho limpieza por la mañana o se había arreglado la casa durante la mañana como cada día. El viernes por la tarde teníamos que dar una revisión completa a la casa, velando porque todo estuviese en orden, porque el día siguiente era un día especial. Nosotros le llamamos el día del Señor, el día sábado. Y aprendí desde temprano que la Biblia enseña que hay un día especial que como hijos e hijas de Dios tenemos que respetar, y el día sábado. Así que ese día, por la noche, el día viernes, nos reuníamos cuando ya el sol caía, nos reuníamos como familia, cantábamos, leíamos la palabra de Dios y nos decíamos feliz sábado. O sea, celebrábamos la llegada del día sábado. Y por la mañana, el día sábado, íbamos bien arregladitos, bien vestiditos, porque íbamos a la iglesia. Nos dirigíamos a la iglesia. Y ahí participábamos cantando, orando, leyendo la Biblia y, por supuesto, escuchando también la palabra de Dios. Pasábamos un día especial. Volvíamos a casa, disfrutábamos el almuerzo juntos como familia, por la tarde regresábamos a alguna otra actividad y así pasábamos un día muy, muy bonito. Así que, Luis, desde temprana edad yo aprendí a disfrutar del día sábado como el día del Señor. Pero fui creciendo y a medida que fui creciendo conocí un poco más acerca de las religiones y me di cuenta que en el mundo religioso había también un conflicto acerca de unos adoran un día, otros adoran otro día, y algunos predicaban acerca también
de un día diferente de reposo a la Biblia, y yo comencé a preguntarme, bueno, ¿qué es o cuál es verdaderamente el día del Señor? Y llegué a una conclusión. La respuesta la dice la Biblia. Y eso es justamente lo que hoy vamos a tratar, Luis. Un día especial, un día para recordar qué dice la Biblia acerca del día del Señor. Unos adoran el viernes, otros el domingo, otros el sábado. ¿Qué día, Luis, dice la Biblia que es el día del Señor? Bueno, es una realidad, Walter, que hay una confusión en el mundo religioso en relación a esto. Sin embargo, la Biblia nos da la respuesta para todas nuestras inquietudes. Amén. Y hay muchos, pero muchos pasajes que podemos estudiar. Sin embargo, pues puedo mencionar 3, 4 pasajes rapidito para que tengamos la idea del hecho de que Dios tiene un día favorito. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, vamos a leer el libro de Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 10. Dice así el texto: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Juan está haciendo referencia de que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Quiere decir que el apóstol Juan sabía que Dios, que Jesús tenía un día especial para él. Estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ese pasaje nos revela a nosotros y nos da la seguridad de que Dios tiene un día especial, un día definido. Es uno de los primeros pasajes que uno puede mencionar. Pero si vamos al libro de Mateo, el capítulo 12, el versículo 8 nos dice así: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Este pasaje nos dice a nosotros que Cristo es el Señor del día de reposo. Ahora, esta Biblia cristiana, la Reina Valera 1960, en la parte de abajo aparece un asterisco y dice que día de reposo equivale a sábado. Si tú tienes una Biblia católica, una Biblia Jerusalén, una Dios habla hoy, una Nácar Colunga, usted puede darse cuenta de que el texto bíblico dice que Jesús es el Señor del sábado. Vemos otro pasaje aquí claramente que nos da a entender que Jesús es el Señor del sábado. Si vamos al libro de Isaías, el capítulo 58, el versículo 13, nos dice aquí el texto sagrado: si retrajeses del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, dice la palabra. Isaías está haciendo referencia claramente a que Dios tiene un día. No dice lunes, miércoles ni jueves, mucho menos viernes y mucho menos dice domingo. En mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, lo venerares no andando en tu propio camino, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces yo te deleitarás en Jehová y te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado, no la boca de ningún líder religioso ni de ningún pastor cristiano. Es la boca de Jehová que lo ha hablado. Ese pasaje es poderoso. Ahora, un pasaje que no podemos pasar por alto es el de Éxodo capítulo 20. Si vamos a Éxodo capítulo 20, del versículo 8 en adelante, dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. La palabra acuérdate hace referencia al hecho de que algo se había olvidado. Acuérdate. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó. Número uno, la primera cualidad y característica, ¿por qué hay que guardar el sábado? Porque Dios reposó en el séptimo día.
Por lo tanto, Dios lo bendijo. Segunda característica. Y Dios lo santificó. Tercera característica. Si vas a Génesis, el capítulo 2, del 1 al 3, te vas a dar cuenta que Dios también bendijo, Dios reposó y Dios santificó el sábado. Así que estos versículos que hemos leído rápidamente, pues nos muestran que el sábado es importante. Tan importante que Dios lo colocó en el centro del decálogo, en el puro centro del decálogo. Dios colocó estas palabras en hebreo: Sahor, Edyon, Hachabat, Lekadechu. Eso dice el texto literal en hebreo. Acordarte has del día sábado para santificarlo. Y de hecho, los únicos versículos o los únicos pasajes en donde de manera directa aparece Dios escribiendo con su propio dedo es en la ley, y la escribió en tablas de piedra que revelan y que indican permanencia, indican eternidad. Por lo tanto, el sábado no era solamente un día, sino que era un mandamiento especial y fue considerado por Dios como un día especial para él, de tal manera que Dios instó, Dios orientó a la humanidad de que ese día debían reposarlo, Walter. O sea que la Biblia, de acuerdo a lo que has planteado en este momento, es clara en definir que el sábado es el día de reposo, el día del Señor. Ahora bien, la pregunta es: ¿qué hacía Jesús cuando estuvo en esta tierra? Porque para nosotros los cristianos, Jesús es un ejemplo en todo. Y en San Lucas capítulo 4, 16, hablando acerca de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, dice lo siguiente: vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. O sea que Jesús también, siguiendo la enseñanza de las Sagradas Escrituras, él respetó el sábado, guardó el sábado y el sábado iba a la iglesia. Queridos amigos, estoy seguro que al estudiar este tema seguramente habrán algunas interrogantes para ti. Pero estamos estableciendo en esta primera parte que el sábado es el día del Señor. Así que si estás viendo este programa, allí en el chat, si puedes escribir, coloca: el sábado es el día del Señor. Y si tienes alguna interrogante, no olvides llamar o mandar un chat al número que aparecerá en la pantalla a través de este programa. Estamos estudiando Biblia Fácil con el tema Un día para recordar. Escuchemos a continuación este hermoso canto y volvemos enseguida. Solo puede darme tu presencia, esa paz que solo encontraré en Jesús, mi Jesús. Por años lejos de ti estuve yo, lejos de mi salvación. Cuán perdido estaba yo. Y Jesús tocó mi corazón, me dio la salvación y una nueva criatura soy. Dame la paz que solo puede darme tu presencia, esa paz que solo encontraré en
esa paz que solo encontraré en Jesús, mi Jesús. Si estás perdido en la oscuridad, tu vida en soledad, y no puedes escapar, si tu corazón abres hoy a Jesús, seguro puedes estar que tu vida Él cambiará. Dame la paz que solo puede darme tu presencia, esa paz que solo encontraré en Jesús. Dame la paz que solo puede darme tu presencia, esa paz que solo encontraré en Jesús, mi Jesús. Hoy encontré esa paz que solo tú me puedes dar, que solo tú me puedes dar, Jesús. Gracias por preferirnos participando de su programa Biblia Fácil. Hoy estudiando el tema Un día para recordar. Planteamos una interrogante: ¿será que Dios tiene un día especial para adoración? Y en la primera sección concluimos que sí, que la Biblia establece que el sábado, el séptimo día, es el día del Señor. Pero cuando Jesús estuvo acá en esta tierra, hay un pensamiento que dice que Jesús llegó a ser también el que representaba a Dios acá en la tierra. Era su misma imagen. Dios, a través de Jesucristo, también creó el mundo. Y nos dice la Escritura que Jesús es el creador, que por Él fueron creados los cielos y la tierra. Ahora, mencionábamos también que Jesús, cuando estuvo acá en Nazaret, como era su costumbre, iba a la iglesia, iba a la sinagoga. Ahora, pero Jesús hacía esto porque Él era judío y los judíos guardaban el sábado, ¿o por qué motivo Jesús cumplía con el deber o el mandamiento de guardar el sábado? Bueno, en primer lugar, Walter, debemos tomar en cuenta, sí, Jesús era judío y los judíos guardaban el sábado. Pero cuando Dios creó el planeta Tierra, cuando Dios creó la Tierra y a todos los seres humanos, no existían judíos, no existían nacionalidades, existía el hombre y fue puesto por Dios. Y cuando nosotros leemos Génesis, el capítulo 2, vamos a leer Génesis capítulo 2, los primeros 3 versículos nos dice a nosotros claramente: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios el séptimo día la obra que había hecho, y reposó el séptimo día de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios al séptimo día, y lo santificó, porque en él reposó de toda la creación que había hecho en la creación. Ahora, hay una realidad: el sábado no es de los judíos, el sábado fue dado a la raza humana. Si leemos el libro de Isaías 56, el versículo 2 dice: bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día sábado. No dice bienaventurado el griego, no dice bienaventurado el romano, no dice bienaventurado el judío. Bienaventurado el hombre
que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo el mal. El problema de Jesús no radicaba en que si era judío o no era judío, porque como tú mencionas en Colosenses, el capítulo 1, 15 y 16, se dice que Él es el creador de todas las cosas, que en Él subsisten todas las cosas, y Él es el creador del mundo. Si es el creador de todo lo que el mundo tiene, es el creador del sábado también. Marcos 2:27 dice que el sábado fue hecho. Alguien hizo el sábado y no fue el hombre quien hizo el sábado. Marcos 2:27 dice que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. O sea, el sábado fue un regalo de Dios para la humanidad. Ese elemento hay que tomarlo en cuenta. Cuando Cristo estuvo en la tierra, el problema de Jesús no era que si guardaba o no guardaba el sábado. Él debía guardar el sábado porque si no lo hacía, él mismo estaba contradiciendo lo que él había establecido en el Edén. El problema de Jesús no era guardar el sábado, él lo hacía. Básicamente el problema era cómo guardaba él el sábado. No problema de él, problema de los fariseos que lo malinterpretaron. Entonces Jesús vino a enseñar la manera correcta y apropiada en la cual debemos nosotros, los seres humanos, guardar el sábado. Ahora entonces podemos decir que Jesús, sabemos, ¿verdad?, que Él tomó nuestra naturaleza, dice la Biblia, pero también que era Dios, porque si plantea ahí el apóstol Pablo que Él era creador también, significa que Él era Dios. Ahora, ¿cómo, entonces podemos nosotros entender el concepto que Jesús tenía que cumplir como hombre ese mandamiento? Bueno, Jesús tenía que cumplir el mandamiento como hombre que era, pero más que como hombre, Él vino a darnos ejemplo, que siendo Él Dios, Él cumplió el mandamiento. O sea, Él hizo los mandamientos, los estableció, los escribió con su propio dedo. Él vino a darnos ejemplo a nosotros de la forma correcta que debía uno guardar el sábado. O sea que no podía contradecir a Dios, ni tampoco podía contradecir la Escritura. Por eso aquí hay un principio muy importante. La Biblia no se contradice. Y Jesús nos plantea, ¿verdad?, un ejemplo claro acerca de eso. Eso es una realidad. Ahora, la pregunta es, cuando la Biblia habla del término día, la Biblia utiliza el término en hebreo yom, y yom es un periodo que dura 24 horas. Ahora, ¿cuándo inicia el sábado? Es la pregunta que debemos hacernos. ¿Inicia a la medianoche del viernes hacia el sábado o inicia antes? Nosotros tenemos el concepto de que el día empieza a partir de la medianoche, pero ese concepto no es correcto. La primera parte del día, y eso lo leemos nosotros cuando vamos al libro de Génesis. El libro de Génesis, el capítulo 1, nos dice a nosotros que fue la tarde y la mañana del primer día de la semana. Dice el texto allí, fue la tarde, en el versículo 19, fue la tarde, Génesis 1, y la mañana del cuarto día, fue la tarde y la mañana del primer día, el segundo día. De hecho, en la Biblia, los días de la semana no tienen nombre. Dios no le puso nombre a los días de la semana, Dios le puso nombre solamente al séptimo día y lo llamó como sábado. El séptimo día, sábado. ¿Cuándo iniciaba el séptimo día? Iniciaba en la primera hora del día. La primera hora del día era a la puesta del sol, de tarde. Fue la tarde, la primera parte del día, y después la mañana. Entonces, cuando leemos Levítico 23, si no me equivoco, Levítico 23, 32, nos va a decir a nosotros claramente el pasaje de qué hora a qué hora se debe guardar. Levítico 23, 32 dice: de día de reposo será vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. De tarde a tarde, vamos a llamarlo así, de la primera parte del día hasta la primera parte del día. La primera parte del día no es la mañana, la primera parte del día es la tarde. O sea, de tarde a tarde. No de una hora específica a otra hora específica, sino de puesta del sol a puesta del sol. Eso es importante que lo tomemos en cuenta. Cuando Cristo murió un viernes y fue sepultado en horas de la tarde. Cristo pasó todo el viernes
después en la tarde, desde que fue sepultado, pasó todo el sábado sepultado y Jesús resucitó al tercer día, que la Biblia llama al tercer día como el primer día de la semana. O sea, el tercer día, Jesús pasó 3 días, viernes, todo el sábado, de hecho, reposó, durmió o murió, estaba muerto el sábado, y entonces el tercer día, que era el primer día de la semana, Jesús fue resucitado. O sea que la Biblia habla claramente, como dice, de un día con nombre, el sábado, y se habla también del día de preparación y el día de la resurrección, el primer día de la semana. O sea, viernes es el día de preparación. Por eso yo recordaba mientras tú explicabas lo que mis padres nos enseñaron. El día viernes nos reunían a la puesta de sol para dar la bienvenida al sábado. Pero no se llama viernes en la Biblia, se llama el día de la preparación. Ese es el nombre oficial. Por eso entonces había que preparar todo para dar la bienvenida al sábado. Al Shabbat. Al Shabbat. Correcto. Al día de reposo. Que sí tiene nombre. Exactamente, ¿verdad? Dios le puso tal como explicaba. Y luego pasa el Shabbat, el sábado, termina por supuesto a la puesta de sol también, y comienza luego el primer día de la semana, que se le llama en la Biblia y que hoy es el día domingo. Ahora, los apóstoles siguieron esas enseñanzas en la Escritura, Luis. Sí, Walter, todos los apóstoles, nosotros podemos leer Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 18, nos narra a nosotros que los apóstoles iban y dialogaban, razonaban en la sinagoga. Podemos leer Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 18, la costumbre de los judíos era eso. Ahora, la bienaventurada Virgen María, Walter, si leemos Lucas capítulo 23 nos vamos a dar cuenta que la Virgen María no guardó el domingo. Nosotros hemos creído y hemos enseñado, muchos seres humanos, los líderes, que la Virgen María guardó el domingo. No, la Virgen María no guardó el domingo. La Virgen María, o María, la madre de Jesús, guardó el día sábado. Lo dice Lucas capítulo 23. Ahora, eso es interesante lo que acabas de mencionar, que no guardaron, la Virgen María no guardó el domingo. En el próximo segmento de este programa vamos a estudiar cómo fue entonces que sucedió eso, por qué hay algunos cristianos que ahora guardan el domingo en vez del sábado. Y queridos amigos, recuerda que si tú tienes alguna interrogante acerca del tema de hoy, no dudes en escribirnos al número de WhatsApp que aparece allí durante el programa, o puedes llamarnos directamente y con gusto trataremos de contestar tus preguntas. Pero recuerda además que estamos estudiando verdades para el tiempo del fin. Y si alguno de ustedes quiere recibir en una forma digital esta revista, puede bajarla. Nosotros les vamos a explicar cómo. Vamos en un momento a decirles cómo pueden obtenerla y allí podrán seguir conociendo más acerca de estas verdades maravillosas que Dios tiene. Recuerda, hoy estamos estudiando acerca de un día para recordar. Y ese día para recordar, como hemos establecido ya, es el sábado, el día del Señor. Presta atención entonces cómo puedes obtener esta revista y luego continuamos con el programa de hoy. Visión Global Media pone a su disposición el extraordinario curso bíblico a todo color, Verdades para el tiempo del fin. Para solicitar y recibirlo en formato digital, lo puedes hacer inmediatamente pidiéndolo al número de WhatsApp 6940-5252 o lo puedes descargar en la página de Facebook de Visión Global Media. Obtén este valiosísimo material que será de bendición para ti y tu familia. Recíbelo hoy mismo, completamente gratis, y disfruta de estas maravillosas lecciones de la palabra de Dios. Continuamos con el programa de hoy. Estamos estudiando el tema Un día para recordar. Hemos establecido en la primera parte acerca de que la Biblia nos habla del día de reposo, el día del Señor. Y hemos establecido que es el sábado. También se comentó
por el pastor Luis hace un momento atrás, que Jesús es el ejemplo. Cuando estuvo acá en la tierra, Él guardó el Santo Sábado. Y recuerden que Jesús también, Él cuando murió, dice la Escritura que murió el viernes de tarde, y que las vírgenes, las mujeres que fueron a ungir a Jesús por causa de su muerte, cuando llegaron, dice, la sepultura, se dieron cuenta que estaba ya el día sábado. Por lo tanto, dice que conforme al mandamiento, decidieron ellas entonces guardar el sábado y volver hasta pasado el sábado para cumplir con ese objetivo. Y también la Biblia nos dice que Jesús, el primer día de la semana, resucitó. También comentamos que los apóstoles, los discípulos, siguieron observando el sábado, guardando el sábado. Pero Luis, en la iglesia cristiana se produjo un cambio. ¿Cómo fue que eso pasó? Porque hasta el siglo VI los cristianos seguían guardando el día sábado, pero de pronto algunos comenzaron también a introducir la observancia del día domingo. ¿Qué realmente fue lo que pasó? Sí, es importante que tengamos idea al respecto. No intentamos de repente ahondar mucho en este asunto, pero hay evidencia suficiente. No existe una sola declaración en la Biblia que te haga demostrar que el domingo es el día de reposo. No hay una sola declaración. De hecho, solamente hay 8 textos que hablan del domingo en toda la Biblia, y hay muchos, pero muchos suficientes textos que hablan acerca del sábado como el día de reposo. Sin embargo, Walter, creo que vale la pena mencionarle que este cambio no se hizo de la noche a la mañana, fue un proceso de varios años, inclusive hasta de siglos, y una combinación de diversas circunstancias. Se sabe históricamente de un movimiento que se catalogó como la Revolución Judía entre los años 132 a 135 después de Cristo, y esa revolución se conoció como la revolución o la rebelión Bar Kokhba. Como resultado de esa revolución, el Imperio Romano tuvo que tomar medidas extremas y medidas fuertes, en donde decretaron diversos tipos de leyes, y esas leyes tenían como propósito restringir, muchas restricciones, y una de ellas era la observancia abierta del día sábado como el día de reposo, especialmente como día de adoración para los judíos y también para los cristianos. Evidentemente, esto se hizo con el propósito de que los cristianos no fuesen confundidos. Sin embargo, con el transcurso de los tiempos se fueron distanciando más de la observancia del día de reposo, a tal grado que llegó un momento en el cual se fue introduciendo la observancia del primer día de la semana. Y esto cobró un realce muy grande algunos siglos después, cuando el cristianismo se mezcló con el paganismo. Esto se conoce en términos técnicos como sincretismo, la mezcla de los conceptos religiosos con los conceptos paganos, y esto le gustó definitivamente al poder político de aquel entonces. Se sabe que por el siglo IV, por allá por la época del 315 al 321, cuando vino uno de los emperadores muy conocidos en el mundo antiguo y a través de toda la historia como Constantino legalizó la religión en aquel tiempo, y lo hizo de una manera muy, pero muy sutil. Constantino lo único que hizo, Walter, fue abrazar la religión en el sentido de que él se hace cristiano. Sin embargo, él seguía observando sus leyes y sus dioses paganos. Constantino mezcló la religión con el paganismo, y dentro de la religión iban conceptos tales como el día de adoración. De hecho, Constantino en el año 321 emite un decreto, y ese decreto se conoce como el decreto Constantino. Puedes investigar sobre esto, y entonces se oficializa la religión oficial del Estado como la religión católica, y se destaca que debe adorarse al venerable día del sol.
Y el día que escogieron para adorar al venerable día del sol es o fue el domingo. Por lo tanto, a través de la historia se sabe que siglos atrás, desde los egipcios, desde otras civilizaciones como los babilonios, adoraban a Ra, el dios del sol, y lo adoraban en un día de la semana, el primer día de la semana. O sea que se introdujeron costumbres de pueblos paganos para también justificar la adoración del domingo del cristianismo. Ahora, siguiendo un poco la historia, para tratar de definir y establecer a nuestros amigos con claridad cómo se introdujo este cambio, algunos piensan hoy en día o enseñan que se guarda el domingo por los cristianos porque Jesús resucitó el domingo. Pero Jesús resucitó efectivamente el primer día de la semana, el domingo, pero Él dice que la Biblia estuvo 40 días después que resucitó. Y en esos 40 días que estuvo acá en la tierra, no hay ninguna indicación de que Él haya dicho a sus discípulos que había que ahora, por causa de su resurrección, observar o guardar el domingo. O sea, Él no autorizó ningún cambio. Ya fue mencionado también de que los apóstoles o la iglesia cristiana primera siguió observando el sábado. Y fue entonces hasta el siglo IV donde se introduce esta combinación. Pero aún después de que Constantino, él introdujo esa legislación, dice que entre los cristianos se siguieron observando los 2 días. Había algunos que guardaban el sábado, otros que observaban el domingo, de acuerdo a ese decreto. Ahora, ¿cómo fue que se produjo entonces un cambio más radical en torno a eso, Luis? Bueno, fue en el concilio de la Odisea de ese mismo siglo, en donde se expresó la preferencia y se oficializó el hecho de guardar el domingo, ya que muchos cristianos se estaban convirtiendo a la nueva religión y evidentemente empezó a crecer. Así que por varios siglos, como tú mencionas, ambos días se guardaban, pero el paganismo se fue infiltrando poquito a poquito dentro de la iglesia hasta que llegó un momento en el cual el domingo fue más aceptado que el sábado y el sábado quedó olvidado. Cuando tú lees los escritos de los primeros padres de la iglesia, es impresionante cómo ellos hablan acerca de la apostasía, que fue de manera gradual, hasta que llegó el momento en que los primeros 3 siglos se atribuyó esto totalmente a los verdaderos cristianos que creían adorar a Dios y se luchó. Pero finalmente, Walter, hasta el día de hoy, la mayoría de las iglesias guardan el domingo. Ahora, ¿qué nos va a marcar entonces si hay alguna persona que está inquieta hoy en día y que está confundido acerca del día de reposo? ¿Cómo realmente debo yo tomar una decisión para saber que realmente estoy haciendo lo que a Dios le agrada? Walter, la palabra de Dios es clara y nos muestra qué es lo que hay que hacer. Hechos 5:29 nos dice a nosotros lo que debemos hacer. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ha sido una realidad de que el mandamiento ha sido cambiado. La enseñanza a través de los siglos ha ido supuestamente evolucionando, pero no evolucionando para bien. El mandamiento oficial de Éxodo 20, del 8 al 11, lo han tirado a la papelería de reciclaje. Lo que Dios estableció en el Edén, lo han olvidado. Lo que Jesús promulgó, Él es el Señor del sábado, todo eso está en el olvido. De hecho, puedo mencionarte algunos aspectos o algunas declaraciones de autoridades de la Iglesia popular. Por ejemplo, el cardenal Gibbon en una ocasión dijo: usted puede leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrará una línea autorizando la santificación del domingo. Las Escrituras refuerzan la observancia religiosa del sábado, un día que jamás santificamos. Eso lo dijo un cardenal de la Iglesia Católica. En la fe de nuestros padres,
en la 92 edición, la página 89. El domingo no está en la Biblia y no es un mandamiento de Cristo, es una institución que el hombre ha instituido, y es una pena realmente que se haya pintado de una manera tan sutil que el diablo ha sacado ganancia en estas cosas, porque hay millones de personas que están adorando el falso día de reposo. O sea, Dios tenía el séptimo día, el diablo dijo, bueno, yo pongo entonces el primer día, lo contrario al séptimo es el primero. Pero quienes están adorando, como decía Constantino, a el domingo están adorando al venerable día del sol. No hay un solo pasaje en la Biblia, y hemos retado a muchas personas que comprueben con la Biblia que el sábado está olvidado, está abolido, o que comprueben que el nuevo día de reposo establecido por Jesús es el domingo. Eso no existe. El sábado seguirá siendo por la eternidad el día de reposo. Así es. Tal vez, queridos amigos, sin darnos cuenta, algunos han estado guardando un día sagrado por a lo mejor falta de conocimiento, pues a través de más de 20 siglos, los apóstoles y también la iglesia estuvieron enseñando algunos principios fundamentados en la Biblia, pero que, tal como se explicó hoy, fueron con el tiempo cambiando. Y se introdujo la enseñanza errónea de adorar el domingo en lugar del día sábado establecido por la palabra de Dios. Pues a través del tiempo también la Escritura estuvo guardada y se estuvieron enseñando tradiciones humanas. Pero gracias a Dios, hoy tenemos la libertad de estudiar la Biblia, de poder compartir la palabra de Dios como esa regla de fe que Dios ha dejado para que nos vaya bien. Pero seguramente algunos se preguntará hoy en día, ¿será que guardar el día de reposo, el día sábado, me hace ser salvo? ¿Es acaso, Luis, el guardar el sábado algo que me dice si soy salvo o no? ¿Es una condición para ser salvo? ¿O qué podemos hablar al respecto? Bueno, el sábado no salva a nadie. Exacto. Ningún mandamiento salva a nadie. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice a nosotros, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo guardo los mandamientos no para amar a Dios, sino porque Dios me amó a mí. Y respuesta de mi adoración a Dios va a ser observar, no 10 mandamientos, lo que Él me pida. Indudablemente, o sea, el sábado no salva, pero sí es un motivo de obediencia a Dios. Si lo amo, ¿verdad?, voy a obedecerle. Ahora, ¿qué podemos decir entonces en relación a nuestros días? Antes que Cristo Jesús venga, nosotros vamos a permanecer obedeciendo el sábado, o en el cielo. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Bueno, Isaías 66 habla de los cielos nuevos y la tierra nueva, el versículo 22, porque como en los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá mi descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes, y de día de reposo, de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí. Por la eternidad, Walter, guardaremos el día de reposo. Fue hecho como regalo de Dios para la humanidad. La palabra de Dios nos dice, Luis, y reafirmamos eso, ¿verdad?, que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Y hay una cita también que quiero compartir con ustedes, que encuentro en Consejos para la Iglesia, página 479, de Elena G. de White, una autora cristiana, que dice lo siguiente: el sábado fue hecho para el hombre, para beneficiarlo al apartar su espíritu de la labor secular, a fin de que contemple la bondad y la gloria de Dios. 24 horas que han sido apartadas en el ciclo semanal para que el hombre recuerde al Creador, para que contemple a Dios,
para que adore a Dios y comparta con otros el maravilloso amor de Dios que ha sido plasmada en su santa palabra. Querido amigo, sabiendo pues que hay un día para recordar, y ese día es el sábado, de acuerdo al plan de Dios, ¿qué decisión vas a tomar en esta hora? Si por algún motivo no has estado siguiendo la enseñanza bíblica y guardando el día sábado como el verdadero día del Señor, y has estado guardando otro día, ¿no crees que vale la pena que en esta oportunidad le digas a Dios: Señor, yo quiero respetar tu día, quiero hacer de ese día no solamente un día para recordar, sino un día para adorarte? Si es así, toma tu teléfono ahí en el chat donde estás escuchando, sea en la computadora o en el teléfono, coloca: yo quiero respetar y guardar el día del Señor. Y Dios, que todo lo sabe, Dios que todo lo ve, te recompensará grandemente, y si somos fieles a Dios, un día Él nos dará la vida eterna. Gracias por tomar esta decisión. Para que la cumplas, yo te invito para que inclines tu rostro y vamos a hacer una oración. Querido Padre Celestial, gracias te damos porque a través de tu palabra tú nos orientas acerca de ese día precioso que has establecido para que recordemos a Dios como nuestro Creador, nuestro Redentor. Ayúdanos a respetarlo, a guardarlo cada semana y a recordar que tú vendrás muy pronto para darnos también una recompensa maravillosa si somos fieles. Hemos tomado la decisión en esta hora de respetar tu santo día. Ayúdanos a cumplirla en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros, queridos amigos, en esta oportunidad, y queremos invitarte para la próxima semana. No te puedes perder este programa. Comparte el link con tus amigos, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo. Así que hasta la próxima semana y que Dios te bendiga. Aquí concluye Biblia Fácil, verdades para el tiempo del fin. Les esperamos en nuestro próximo programa.